Bienvenidos a mi canal, espero les guste y se suscriban. En el tutorial de hoy vamos a tejer a crochet con ganchillo paso a paso este lindo gorrito. Está súper fácil de tejer, lo hice para que haga conjunto con la chaquetita, el pantaloncito y la mantita que ya les mostré en el canal. Es parte del conjunto Ivy. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar el link de todos esos tutoriales, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora, el gorrito que vamos a tejer es para 3 a 6 meses, pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, desde un bebito recién nacido y hasta para adultos, siguiendo medidas estándar que les voy a dar al inicio del video. Ahora estén pendientes que en el próximo tutorial les voy a enseñar cómo tejer los zapatitos y así completar ya el conjunto. También asegúrense de comentar y díganme si les gustaría que les enseñe a tejer otro conjunto usando otro punto. Déjenme el nombre del punto que les gustaría que les enseñe cómo tejer y yo con gusto lo haré. Ahora, para tejer el gorrito y en realidad todo el conjunto, esta es la lana que estoy usando. Estoy usando el color rosa y en el color blanco. Para el gorrito de 3 a 6 meses usé un total de 37 gramos, 29 gramos en el color principal, no incluyendo el pompón, y 8 gramos en el color blanco. Dependiendo del tamaño que ustedes tejen, van a necesitar más o menos. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Y recuerden, todos mis videos siempre están en español y en inglés. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Para tejer el gorrito yo voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Al inicio del video les mostré la lana que estoy usando y les dije la cantidad de lana que vamos a necesitar para el tamaño de 3 a 6 meses. Ahora yo voy a usar dos colores, voy a iniciar con el color blanco y luego voy a continuar con el color rosa. Ahora, este gorrito lo estoy haciendo para que haga conjunto con la chaquetita y la mantita Ivy. En la caja de información les voy a dejar el link. Ya saben que la caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video. Ahora, para tejer el gorrito vamos a usar dos medidas. Vamos a usar el ancho de la coronilla y el largo total. Para 3 a 6 meses, el ancho de la coronilla tiene que medir aproximadamente 12.5 centímetros. Ya cuando tengamos el ancho de la coronilla, vamos a seguir con estas medidas. Así es que si ustedes quieren hacer su gorrito desde un bebito prematuro hasta más o menos un adulto talla XL, lo pueden hacer siguiendo estas dos medidas. Así es que esta es la primera medida que vamos a necesitar y luego vamos a seguir con el largo total. Bueno, aquí para empezar lo primero que vamos a hacer es un círculo mágico. Miren, vamos a enrollar la lana así y aquí donde se unen vamos a meter el gancho y vamos a jalar una lazada así. Y este es el círculo mágico. Les voy a mostrar una vez más. Miren, enrollamos la lana así, metemos el gancho y jalamos una lazada por detrás. Y ahí está. También si quieren pueden hacer 4 cadenas y unirse con la primera cadena. En el círculo que van a formar con las cadenas, ahí es donde van a estar metiendo el gancho. Lo pueden hacer de esa manera, no pasa nada también. Bueno, aquí lo que voy a hacer son 2 cadenas. Ahora, adentro de este círculo voy a hacer un total de 12 puntos altos. Así. 12 puntos altos. Esta va a ser la primera vuelta, así es que continúen así hasta tener un total de 12 puntos altos. Las 2 cadenas no cuentan, los puntos que van a contar son los puntos altos. Continúen, nos vemos al final de esta primera vuelta. Terminé de hacer estos 12 puntos altos. Ahora vamos a jalar aquí para que se cierre este círculo. Nada más jalamos y ahí se cierra. Ahora nos vamos a ir al primer punto alto. No las cadenas, sino el primer punto alto, y metiendo el gancho por las 2 barritas nos vamos a unir con un punto deslizado. Y aquí está la primera vuelta con un total de 12 puntos altos. Ahora para la vuelta 2 voy a hacer 2 cadenas. Ya saben, las 2 cadenas nunca cuentan. Ahora, empezando en este primer punto, que es el mismo donde nos unimos, voy a hacer 2 puntos altos en este mismo punto. 2 puntos altos en el siguiente y así por toda esta vuelta. En cada uno de los puntos altos voy a hacer 2 puntos altos, al modo de terminar esta segunda vuelta con un total de 24 puntos altos.
Continúen así, terminemos esta segunda vuelta, nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 2, tengo 24 puntos altos. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto, no de las cadenas, sino que del primer punto alto, y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 2 con 24 puntos altos. Ahora para la vuelta 3 voy a hacer 2 cadenas. Empezando en este primer punto, que es el mismo donde nos unimos, que es el primer punto alto, voy a hacer 2 puntos altos en este mismo punto. Ahora en el siguiente punto voy a hacer 1. Y así es como vamos a continuar. En el siguiente voy a hacer 2. En el siguiente hacemos 1. Y de nuevo van a ser 2, 1, 2, 1, así hasta terminar esta vuelta 3 con un total de 36 puntos altos. Nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta 3, tengo un total de 36 puntos altos. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto y hacemos un punto deslizado. Y así termino esta vuelta 3 con 36 puntos altos. Para la vuelta número 4 voy a hacer 2 cadenas. Empezando encima del primer punto voy a hacer 2 puntos altos. Ahora en los siguientes 2 voy a hacer 1. Y así es como vamos a continuar. En el siguiente punto hacemos 2. Y en los siguientes 2 hacemos 1. Y ahí está, van a ser 2, luego 1, 1, 2, 1, 1 por toda esta vuelta número 4. Al final de esta vuelta vamos a terminar con un total de 48 puntos altos. Nos vemos al final. Estoy al final de la cuarta vuelta, tengo 48 puntos altos. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto y nos unimos con un punto deslizado. Para continuar con la vuelta número 5 voy a hacer 2 cadenas. Ahora, empezando en este mismo punto donde nos unimos, voy a hacer 2 puntos altos. Ahora, en los siguientes 3 puntos voy a hacer 1. Y así es como vamos a continuar, miren. En el siguiente hacemos un aumento, hacemos 2 puntos altos. Y en los siguientes 3 hacemos 1. Y así es como van a continuar. Van a hacer 2, luego 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, hasta completar esta vuelta número 5 con un total de 60 puntos. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 5. Tengo un total de 60 puntos altos al final de esta vuelta. Miren, si lo están haciendo para un bebito de 0 a 3 meses, ya tienen la medida. Está midiendo aproximadamente 11 centímetros, que está entre la medida que necesita medir la coronilla para esa medida, que son entre 10 a 11.5 centímetros. Así es que si lo están haciendo para 0 a 3 meses, ya pueden continuar con el siguiente paso, que es donde vamos a iniciar el punto. Pueden adelantar el video. Ahora yo voy a tener que continuar y hacer una vuelta más, creo, para tener la medida que necesito para 3 a 6 meses, que son 12.5 centímetros. Así es que aquí vamos a continuar y hacer la vuelta número 6. Hacemos 2 cadenas y en este mismo punto aquí voy a hacer un punto alto, más bien 2. Siempre iniciamos con 2. Ahora en los siguientes 4 puntos voy a hacer 1. Ahí está. Así van a continuar. Van a hacer 2 puntos altos en el siguiente. Y luego 1 en los siguientes 4. Así es que van a continuar 2 y luego 4. 2, 4. Hasta completar esta vuelta número 6. Al final de esta vuelta 6 vamos a tener un total de 72 puntos. Continúen así, nos vemos al final de esta vuelta. Terminé de hacer la vuelta número 6. Al final de la vuelta 6 me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Ya tengo la medida que necesito para el tamaño de 3 a 6 meses. Está un poquitito pasado de la medida, pero no pasa nada. Está midiendo aproximadamente 5.25 pulgadas.
que son más o menos 13.5 centímetros. Así es que está un poquito pasado, pero no pasa nada. Si lo dejo con nada más 5 vueltas, está demasiado pequeña esta parte, así es que así voy a continuar. Ahora, si ustedes no están cambiando de color de hilo, nada más únanse al inicio con un punto deslizado y hagan una cadena, y luego vamos a hacer una vuelta de puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Si ustedes van a hacer el gorrito para cualquier otra medida, van a continuar agrandando este círculo siguiendo la misma secuencia. Por ejemplo, miren, en la vuelta número 6 hicimos 2 puntos altos y luego 4. Para la vuelta número 7 van a ser 2 puntos altos y luego en los siguientes 5 puntos van a ser 1. Así es que van a continuar haciendo 2 y luego 5, 2, 5 por todo alrededor. Si necesitan hacer la vuelta número 8, entonces van a hacer 2 puntos altos y en los siguientes 6 puntos van a hacer 1. Y si necesitan hacer la vuelta número 9, lo mismo, van a hacer 2 puntos altos y en los siguientes 7 van a hacer 1. Al final de cada vuelta de aquí en adelante, si necesitan agrandar el círculo, van a aumentar 12 puntos y van a seguir la misma secuencia. Yo voy a continuar con este segundo color, que es el color principal, el color rosa. Así es que aquí vamos a hacer una lazada y vamos a jalar aquí una lazada. Si ustedes están haciendo el gorrito para una talla más pequeña, esta parte es lo mismo. Esta parte va a estar más chiquitita, pero va a ser lo mismo que vamos a hacer aquí. Miren, vamos a hacer una cadena. Aquí vamos a iniciar con un punto alto, enredarse por frente. En el siguiente, punto alto, enredarse por detrás. Punto alto, enredarse por frente en el siguiente. Punto alto, enredarse por detrás en el siguiente, y así por toda esta primera vuelta. Continúen así, nada más alternándose entre un punto alto, enredarse por frente y uno por detrás por todo alrededor. Nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la vuelta número 1. En esta vuelta hemos hecho puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Tengo un total de 72 puntos. Ahora, para terminar, nos vamos a ir encima del primer punto y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y ahí está, así termino esta vuelta. Ahora voy a iniciar el punto. Para hacer este punto lo vamos a hacer así, miren, vamos a hacer 2 cadenas y en este mismo punto que está aquí vamos a cargar el gancho. Meto el gancho, jalo lazada, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho, cargo el gancho, jalo una lazada, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas en el gancho, cargo el gancho una vez más, jalo una lazada, quito 2 lazadas, tengo 4 lazadas, cierro 2 cadenas, un punto bajo. Y aquí está el punto turco que forma estas conchitas. Ahora me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto voy a repetir lo mismo. Voy a cargar el gancho. Aquí una cosa, antes de continuar vamos a poner un marcador marcando estas 2 cadenas. Porque aquí es donde nos vamos a unir al final de esta vuelta para terminar la vuelta. Ahora sí, me voy a saltar 2 puntos y en el tercer punto voy a repetir lo mismo. Cargo el gancho. Meto el gancho en este tercer punto, jalo una lazada, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho, cargo el gancho, jalo una lazada, quito 2, jalo una lazada, quito 2. Tengo 4 lazadas, cierro 2 cadenas, un punto bajo en este mismo punto. Y aquí está la segunda conchita. Otra vez más me salto 1, 2 y en el tercer punto voy a repetir lo mismo. Cargamos el gancho. Meto el gancho en este tercer punto, jalo una lazada, quito 2. Cargo el gancho, jalo una lazada, quito 2. Cargo el gancho, jalo una lazada, quito 2. Tengo 4 lazadas, cierro 2 cadenas, un punto bajo. Y así es como vamos a continuar por todo alrededor. Nos vemos aquí al final de esta vuelta 2. Estoy al final de la vuelta número 2. Tengo un total de 24 conchitas. Miren, para terminar esta vuelta y todas las vueltas que siguen, siempre nos vamos a ir aquí al inicio, donde están las 2 cadenas, y nos unimos con un punto deslizado. Y ahí está. Así termino esta vuelta. Aquí al final me salté los últimos 2 puntos y me uní con un punto deslizado. Tengo 24 de estas conchitas. Ahora de aquí en adelante, este es el lado derecho y este es el lado revés. Bien se nota ahí, aquí está un trozo de lana que quedó del centro. Voy a hacer 2 cadenas y voy a girar.
para continuar con este punto en forma circular siempre tenemos que girar. En esta vuelta lo que vamos a hacer es en cada espacio de las 2 cadenas de cada conchita vamos a hacer una conchita. Si es que cargamos el gancho, meto el gancho en este espacio de 2 cadenas, jalo una lazada, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas, cargo, jalo lazada, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cargo, jalo lazada, quito 2 lazadas, tengo 4 lazadas, cierro, 2 cadenas, un punto bajo en este mismo espacio. Y aquí está la primera conchita de esta vuelta número 3. Otra vez más en la siguiente conchita, en el espacio de las 2 cadenas, hacemos lo mismo. Cargo el gancho, jalo una lazada, quito 2. Cargo el gancho, quito 2 lazadas, dejo 3 lazadas en el gancho, cargo, jalo lazada, quito 2, tengo 4 lazadas, cierro, 2 cadenas, punto bajo. Y ahí está. Así es como vamos a continuar haciendo esta vuelta número 3. En cada espacio de cadena hacemos esta conchita. Ahí está. 4 lazadas, cierro, 2 cadenas, punto bajo. Continúen así por toda esta vuelta número 3. Nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 3. La vuelta 3 la estamos trabajando al lado revés. Tengo un total de 24 de estas conchitas. Ahora de aquí en adelante, esta es la vuelta que van a repetir. Y miren, para terminar cada vuelta, siempre se van a ir aquí al inicio donde están las 2 cadenas y van a hacer un punto deslizado. Y ahí está. Así van a terminar cada vuelta. Para la vuelta número 4 van a hacer 2 cadenas y girar. La vuelta número 4 la vamos a trabajar al lado derecho. Y lo mismo, miren, empezando en el espacio de cadena de la primer conchita, hacemos la primer conchita. Ahí está, tengo 4 lazadas, cierro, 2 cadenas, un punto bajo. No se les olvide poner un marcador marcando las 2 cadenas ahí. Y luego van a repetir lo mismo en cada conchita. Van a meter el gancho en el espacio de las 2 cadenas, van a jalar una lazada, cargan el gancho. Jalan una lazada, quitan 2. Jalan una lazada, quitan 2. 4 lazadas en el gancho, cierro, 2 cadenas, un punto bajo. Otra vez más, miren. En el espacio de cadena de la siguiente conchita, es como hacer 3 puntos altos, pero no los cerramos. Los cerramos cuando tenemos 4 lazadas, luego 2 cadenas, un punto bajo. Otra vez más. En el espacio de cadena de la siguiente conchita, jalo lazada, quito 2, cargo, quito 2, cargo, quito 2. 4 lazadas, cierro, 2 cadenas, un punto bajo. Y ahí está. Así es como van a continuar para el resto. Al final, ya saben, se van a unir aquí al inicio con un punto deslizado. Luego van a hacer 2 cadenas y van a girar. Para la medida de 3 a 6 meses tiene que medir 6 pulgadas, que son más o menos 15 centímetros, desde arriba de la coronilla hasta la última vuelta de la parte del cuerpo del gorrito. Para las otras medidas, igual, ustedes nada más van a continuar tejiendo y repitiendo esa vuelta hasta tener la medida. Y luego vamos a hacer el resorte. Así que continúen así y continúen viendo. Ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer para el tamaño de 3 a 6 meses y después les voy a enseñar cómo hacer el resorte. El resorte va a ser igual para todas las medidas. Nos vemos entonces. Terminé de hacer esta parte del gorrito, hice un total de 11 vueltas, tengo un total de 10 vueltas aquí del punto. Aquí está la primera vuelta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, más la vuelta que hicimos aquí, de puntos altos en realce por frente y por detrás, se hace un total de 11 vueltas. Así como está midiendo 15 centímetros, que son más o menos 6 pulgadas. Ahora, de ancho, nada más. Aquí por encima está midiendo 18 centímetros, que son más o menos 7 pulgadas. Ahora, si ustedes están haciendo el gorrito para cualquier otra medida, ustedes nada más iban a seguir haciendo la vuelta número 2 o repitiendo la misma vuelta hasta tener el largo total. Para 3 a 6 meses tiene que medir entre 6 pulgadas, que son más o menos 15 centímetros. Así es que ya tengo la medida. Así es que aquí ahora lo que voy a hacer es, voy a hacer tal vez unas 3, 4 vueltas más para el resorte. Y lo vamos a hacer igual. Lo voy a hacer para que el
resorte ese doble, y luego al final le voy a poner una orilla muy bonita, la misma que le agregué al cuellito del suétercito. Se los voy a mostrar. Así más o menos, miren, va a quedar así. Así es que por la orilla vamos a hacer una vuelta al final. Aquí, si ustedes quieren hacer el resorte más ancho, lo pueden hacer, no pasa nada. Yo creo que con unas 3 vueltas va a quedar más o menos así. Si ustedes gustan, también pueden hacer esta parte en otro color. Yo voy a continuar con este color rosa. Aquí les voy a adelantar la vuelta número 12, así es que al final de la vuelta número 11, nada más me uní al inicio, hice 2 cadenas y ahora voy a girar. Para la vuelta número 12 está la vuelta número 15. Si son más vueltas o menos, continúen viendo, ahí les voy a decir. Y aquí lo mismo, nada más hacemos estas conchitas en el espacio de cadena de cada conchita de la vuelta anterior. Como les digo, lo voy a hacer por unas 3 o 4 vueltas. Continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Terminé de hacer el resorte, hice 3 vueltas aquí, 1, 2, 3. La vuelta número 3 del resorte la hice al lado derecho. Al final de la vuelta 3, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Así es que aquí se puede decir que hemos hecho un total de 14 vueltas. En total aquí del punto, pero 3 vueltas son para el resorte. Si ustedes quieren hacer el resorte más ancho, pueden agregar más vueltas, ahí va a depender de ustedes. Ahora, así como está, lo he medido, miren, desde arriba de la coronilla hasta el final de la última vuelta, está midiendo aproximadamente 18 centímetros, que son más o menos 7 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer es, voy a cambiar de color de hilo, voy a usar este color blanco para hacer la última vuelta. Como les dije, la última vuelta aquí la voy a hacer así como hice esta vuelta del cuello de la chaquetita. En la caja de información les voy a dejar el link de esa chaquetita, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora, para hacer esta última vuelta, la vuelta 4 aquí del resorte, o la vuelta número 15, vamos a irnos al lado revés. Miren, aquí está donde me uní al inicio, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Tengo la primer conchita. Aquí a un lado está el espacio de las 2 cadenas. Ahí voy a meter el gancho y voy a jalar una lazada. Ahora aquí voy a hacer una cadena y luego voy a hacer un punto bajo. Ahora voy a hacer 3 cadenas, punto bajo. Ahí está. En este mismo espacio, miren, hice una cadena, un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Ahora voy a hacer una cadena de espacio. Me voy a ir a la siguiente conchita y en el espacio de cadena voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Y ahí está. Así es como vamos a continuar. Una cadena de separación y en la siguiente conchita, en el espacio de las 2 cadenas, hacemos un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Y ahí está. Así van a continuar por toda esta vuelta hasta llegar aquí al final. Nos vemos aquí al final para mostrarles ya el gorrito terminado. Terminé de hacer la última vuelta aquí del resorte. Al final me uní al inicio encima del punto bajo con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Y ya el gorrito está terminado. Miren qué lindo está. Ahora si gustan pueden ponerle un pompón. Yo hice un pompón y se lo voy a poner. Ya en mi canal tengo un tutorial de cómo hacer pompones, así es que en la caja de información les voy a dejar ese link. Y bueno, aquí está el gorrito. Ahora se lo vamos a medir aquí a mi modelo. Miren, la cabecita de la muñeca es para aproximadamente 3 a 6 meses. Y como pueden ver, perfecto. Miren, así es como queda. Y bueno, ahí está. Está precioso, le queda perfecto a mi muñeca. Y bueno, ya saben que este gorrito lo pueden tejer desde un bebito prematuro hasta más o menos una talla para adultos, siguiendo el mismo patrón. Nada más se hace el círculo aquí de la coronilla y luego continúan tejiendo el resto hasta tener la medida de largo total, y luego si quieren agregar un resorte agregan unas cuantas vueltas más. Y bueno, ahí está muy bonito. Ya el gorrito está terminado para que haga conjunto
con la chaquetita que ya les mostré, el pantaloncito y la mantita de este conjunto. Este es el conjunto Ivy. Nada más me hacen falta los zapatitos, así es que estén pendientes. Ahora, para este gorrito de 3 a 6 meses van a necesitar un total de 37 gramos. 29 gramos en el color principal y unos 8 gramos en el color blanco. Dependiendo del tamaño que ustedes tejen, van a necesitar más o menos. Ahora les voy a dar las medidas del gorrito ya terminado. Miren, el gorrito ya terminado tiene de largo, está midiendo desde aquí hasta aquí, está midiendo 18.5 centímetros, que son más o menos 7.25 pulgadas, y de ancho, nada más por encima, está midiendo 18 centímetros, que son más o menos 7 pulgadas. Así es que el gorrito es para 3 a 6 meses, pero fácilmente se puede tejer desde un bebito prematuro hasta un adulto, siguiendo el mismo paso a paso. Ahí está, el gorrito está terminado. No se olviden comentar y díganme si les gustaría que les enseñe cómo tejer otro conjunto con otro punto. Yo con mucho gusto lo haré. Y ya saben que en la caja de información les voy a dejar los links de la chaquetita, del pantaloncito y de la mantita. Estén pendientes de los zapatitos que pronto se los voy a mostrar. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.